Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos una review muy interesante. Vamos a ver sobre el escáner, el i70 Pro del fabricante Foxwell. Así que ven, acompáñame a verlo. Bien, ya tenemos nuestro Foxwell, el 170 Pro. Aquí tenemos, fíjense cómo nos viene en esta caja hermética, protegida de cartón. Vamos a ver las especificaciones técnicas que el mismo fabricante nos indica. Déjenme leérselas. Este utiliza una pantalla de 8 pulgadas. El Android sistema operativo 5.1 utiliza un procesador el 8163, el MT8163, tiene 2 GB de RAM. Tiene un disco duro sólido de 32 GB y una batería de litio de 8000 amperios. Estas son las especificaciones de este escáner, el i70 Pro, la marca Foxwell. Vamos a ver qué es lo que trae por dentro. Vamos a empezar. Fíjate cómo nos viene este escáner. Vamos a poner esta caja y fíjate cómo el escáner nos viene especificado. Toda lo que es esta parte es una parte fuerte donde ustedes lo pueden utilizar, lo pueden llevar, lo pueden llevar a su taller mecánico, porque va a estar bastante protegido con esta caja plástica bastante fuerte y bastante robusta. Vamos a ver qué es lo que nos trae por dentro este equipo. Ok, vamos a ver entonces lo que trae nuestro dispositivo Foxwell. Caja, vemos que tiene 2 compartimientos. De mano izquierda tenemos un compartimiento completamente sellado y de mano derecha tenemos otro compartimento. Vamos a ver qué tenemos aquí primeramente. Vamos a abrir acá. Fíjense que tenemos los diferentes conectores, que son los diferentes dispositivos de comunicación con los demás equipos. Por ejemplo, tenemos este dispositivo que es para la interfaz para hacer comunicación con vehículos Mercedes-Benz. Vamos a hacer un acercamiento, un zoom, para que ustedes lo puedan ver. Tenemos también este cable tipo LPT1 de impresora, que hace las comunicaciones al dispositivo. Más adelante vamos a estar explicándole más a detalle. ¿Okay? Tenemos también una interfaz para Toyota. Esto es un modelo de conexión, también lo vamos a tener aquí. También tenemos para Mazda. Fíjense cómo vienen nuestros conectores. Ustedes pueden guardarlos fácilmente. Tenemos también el de BMW. ¿Ok? Este dispositivo, el de BMW. También tenemos otro tipo de pineras para el Toyota. Fíjense cómo te vienen estos conectores. Este es el T22. Tenemos el protocolo de fábrica o de serie, que es el protocolo OBD2. Tenemos el para Honda, fíjense cómo nos viene este conector. Tenemos para Nissan, ¿verdad? Aquí tenemos este conector. Vamos a hacer un acercamiento para que lo vean bien. Todos estos están con materiales bastante resistentes, ¿verdad? Tenemos el conector para Kia, y para General Motors y Daewoo también tenemos este conector. Esto es una gran ventaja, que tengamos esta diversidad de conectores, para que obviamente ustedes puedan utilizarlo en diversos vehículos que cambien los puertos de conexión. Ustedes pueden utilizar este tipo de herramientas. ¿Ok? De esta manera podemos guardarlo fácilmente. Vienen en su caja sellada y pueden ustedes manipular y guardar todos los conectores de este lado. Vamos entonces con esta sección. Vamos a hacer abrir acá. Vamos a ver qué más nos tiene. Tenemos otros conectores. Vamos a ir sacando. Tenemos el MH para de 12 más 16 puertos. ¿Ok? Tenemos este otro conector. Tenemos otro conector más. Aquí en la descripción del video le estaré indicando para qué protocolo o qué vehículos son estos conectores. También fíjate. Vamos a seguir viendo. Tenemos,
Fíjate también que podemos conectar el vehículo, el adaptador del i70 Pro a la cigarrera del auto si necesitamos energía. Y si el dado caso que el vehículo tenga dañado la cigarrera o no tenga la cigarrera, podemos conectarnos a la batería, positivo y negativo, negativo y positivo. Nos conectamos acá y de esta manera podemos energizar nuestro dispositivo, de esta manera conectándolo, y así podemos utilizar la opción de carga a la batería. Tenemos nuestro adaptador, este es nuestro cargador, tenemos nuestro cable USB para hacer la conexión y tenemos este dispositivo que también con este vamos a hacer la conexión dentro de nuestro equipo. Vamos a hacer nuestra conexión, fíjate lo largo que es, podemos hacerlo desde el dispositivo, desde el escáner a la interfaz que ya se la vamos a estar mencionando. ¿Okay? Vamos a volver a armarlo para dejarlo como estaba. Vamos a ver qué nos trae la gente de Foxwell. Tenemos el manual de usuario, como les dije, el i70 Pro. Este manual te viene completamente en inglés, pero en un inglés bastante sencillo, ¿ok? Es bastante sencillo para que ustedes lo puedan ver y utilizar y configurar. Aunque de antemano les digo, la configuración se hace de una forma muy sencilla. Aquí tenemos el manual de usuario. También tenemos cómo hacer el registro. Por primera vez debemos registrarnos con nuestro dispositivo. Lo podemos hacer con nuestra guía de conexión o de registro, y también nos indica en un manual cómo podemos hacer la conexión. Podemos hacer la conexión vía Bluetooth o por cable USB. Tiene dos opciones en conexión al vehículo. Eso lo estaremos explicando más adelante. De todo este listado de partes que les mencioné, tenemos nuestro listado, cada uno de los componentes, qué protocolo usa, los diferentes cables, para que ustedes estén ubicados con respecto a cada uno de los componentes que estén utilizando. Y por último, la gente de Foxwell nos deja un tratado indicándonos los diversos modelos y dispositivos que tienen ellos en el mercado. Tenemos el i70, tenemos el GT90, el i70 Pro, el i70, el 680, entre otros, ¿ok? Recuerden que el que estamos haciendo el review es acerca del i70 Pro. Tenemos también la gente de Foxwell, nos da un certificado de garantía donde nos certifican que este equipo tiene un periodo de garantía por un año, dice aquí, periodo de garantía por un año. Así que la garantía es tiene bastante cobertura para un año. Vamos entonces a sacar, ¿qué más tenemos acá? Vamos a sacar nuestro escáner. Fíjate que nuestro escáner, el i70 Pro, es bastante robusto, viene con una manilla que podemos mover directamente en nuestro escáner y automáticamente vemos que es bastante resistente, está atornillado. Eso quiere decir que podemos utilizarlo de una manera en el taller fuertemente sin tener miedo a que esto se nos vaya a caer o a lastimar. También, si podemos hacer un acercamiento a la pantalla, al escáner, pueden ver que está protegido con unos bordes de plástico bastante fuertes que evitan las caídas y los daños al equipo. Así que está muy bien protegido este escáner, ¿ok? Recuerden, una excelente manilla para que podamos manipular nuestro escáner i70 Pro de Foxwell. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a poner el dispositivo. Y luego tenemos nuestro adaptador. Fíjense, como les dije, podemos hacer conexiones vía USB por Bluetooth. Y aquí nos sale un mensaje si tenemos error, ¿ok? Error de conexión. Aquí está la alimentación. Podemos hacer la conexión por acá y automáticamente de aquí nos conectamos al escáner de Foxwell, el i70 Pro. Ok, entonces vamos a encender nuestro dispositivo, el i70 Pro. Lo encendemos aquí en este botón, el botón superior.
Vemos que se nos enciende la luz amarilla. Aquí vemos como, si pueden ustedes verlo, se está encendiendo el dispositivo. Okay, vamos a esperar que cargue la información. Esperemos unos segundos mientras muestra toda la data. Okay. Ok, ya tenemos nuestro dispositivo Foxwell. Fíjate que automáticamente se nos conecta nuestro menú del programa, el i70 Pro. Así que vamos a entrar a él y vamos a ver cada una de las funciones de una vez. Ok, entonces ya tenemos nuestro i70 Pro, ya está encendido. Vamos a hacer clic aquí en la aplicación. Fíjense que tenemos las diferentes configuraciones. Tenemos diagnóstico, mantenimiento, ajustes, gestión del taller, actualización, gestor de datos y gestor del BCI. Vamos a hacer un clic en ajustes para ver las diferentes configuraciones. Tenemos las diferentes unidades de medida, tanto métrica como imperial. Tenemos idioma, chino, inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, entre otros. Okay. Vamos a ver todos los mensajes push, si queremos habilitarlo o deshabilitarlo. Son los diferentes mensajes que nos indica el escáner automotriz. Actualización automática, si queremos mantener actualizado el dispositivo o no. Ajustes del sistema, cuáles son las conexiones Wi-Fi, conexión Bluetooth, pantalla, aplicaciones, batería, entre otros. Vamos a regresarnos. Tenemos la opción de general, avisar al guardar el archivo, aviso al inicio de sesión y registro. Tenemos todo esto, debería estar habilitado preferiblemente. Ajustes de impresión. ¿Qué nos dice esto? Que podemos hacer una impresión y conexión a una impresora. Fíjate que tenemos tanto para HP, Samsung, Epson, entre otras marcas. La marca Mopria Print Service. Queremos activarlo o desactivar el servicio. Vamos a retornar y volvemos al menú principal. Vamos a ver gestor del BCI. Un clic aquí. Tenemos las diferentes conexiones. Si es conexión por Bluetooth o por USB, que ya tenemos que estar emparejado. Actualizaciones, como podemos hacer una actualización de nuestro BCI, la podemos hacer directamente desde esta pantalla. Vamos a abrir nuestro i70, esperamos que conecte. Obviamente no va a hacer la conexión a nuestro dispositivo, así que vamos a retornar. ¿Okay? Fíjate algo, queríamos mostrarle también la sección de mantenimiento. Aquí en esta sección de mantenimiento podemos ver el ABS, BRT, CVT, el DPF, el EPB, el inmovilizador, el inyector, el odómetro, reseteo del nivel de aceite, el SAS, el TPMS y el TPS. Podemos hacerlo aquí. Fíjate que aquí nos dice unas flechas en naranja. ¿Qué es esto? Bueno, si hacemos un clic aquí en la flecha en naranja, nos va a indicar que hay una actualización disponible. ¿Okay? Entonces cada vez que ustedes vean que alguno de estos botones tengan una flecha en naranja apuntando hacia arriba, quiere decir que se necesita una actualización. Eso lo estaremos viendo más adelante. Seguimos. Vamos a ver lo que es la sección de gestor de taller, el historial de vehículos, información de taller. Fíjate que aquí pueden ustedes agregar los diferentes, el nombre de su taller, el eslogan, el domicilio, la ciudad, entre otros. ¿Ok? Vamos a guardar acá y retornamos al menú principal. En actualizar, la sección de actualizar nos indica las diferentes actualizaciones disponibles. Fíjate que nuestro dispositivo Foxwell en este momento necesita o hay 36 actualizaciones disponibles. Eso es muy bien, muy bueno, porque la gente de Foxwell se está manteniendo al día con las diferentes actualizaciones. Simplemente le damos a actualizar y automáticamente él se conecta a los servidores de Foxwell para actualizar las diferentes marcas que van saliendo. ¿Ok? Vamos a retornarnos acá y vamos a entrar entonces a la sección diagnóstico. La sección diagnóstico, que es la parte principal, tenemos los diferentes mercados: América, Asia, Europa y China. Vamos a ver las diferentes marcas para el mercado asiático. Vean todas las diferentes marcas que salen. Como les dije, esta flechita naranja indica que necesitan o hay una actualización disponible. Eso es para que lo sepan. La sección de Europa, fíjense todas las diversas marcas. Y el mercado chino, sobre todo en Latinoamérica, que hay muchos vehículos chinos. Este escáner automotriz es muy bueno para este tipo de vehículos. ¿Okay?
Vámonos entonces aquí en el menú, en la parte superior tiene la búsqueda por VIN. Vamos a ver cómo nos da. Tenemos una lectura automática que se conecta al BCI, nuestro dispositivo, el dispositivo del auto, ok, y ella automáticamente detecta el VIN. En caso de que no detecte el VIN, vamos a cancelar aquí porque no se va a hacer la conexión. Podemos hacer un escaneo con el código de barras, con la foto. Se activa la pantalla de nuestro escáner automotriz, se activa la pantalla y de esta manera podemos hacer un escaneo del número de VIN y automáticamente el sistema lo reconoce, hace una foto, una captura de pantalla y hace el reconocimiento del número de VIN. Y en dado caso que no tengamos, no logremos el número de VIN, lo tengamos en la chapa o en la tapa del vehículo, podemos conectarlo manualmente para hacer una conexión más precisa del vehículo, ¿ok? Vamos a retornarnos y de esta manera nosotros podemos hacer una conexión muy sencilla. Vamos a hacer una breve explicación de cómo se conecta a nuestro dispositivo. Como les dije, vamos a seguir un segundo review, un segundo capítulo. Vamos a hacer las pruebas de este dispositivo en vivo con un auto. De momento vamos a hacer esta conexión por Bluetooth con el i70 Pro. Vamos a buscar de este lado, mano derecho, tenemos la conexión o el puerto USB. Queremos hacer la conexión por USB. Vamos a conectarlo y automáticamente se dispara una señal auditiva que nos indica que nuestro dispositivo que se conecta al escáner o al conector OBD2 del auto ya se encendió. Vean que tiene una conexión USB y ya está energizado o está completamente conectado, ¿ok? De esta manera ustedes pueden verlo, cómo está conectado, funcionando. Y la opción de Bluetooth, si queremos hacerlo, posteriormente lo vamos a estar realizando. Pero de esta manera podemos hacer una conexión con nuestro dispositivo. Esto es directamente con la gente de Foxwell, ¿ok? Para la próxima semana, como les dije, vamos a ver el segundo capítulo de este tutorial haciendo una prueba en vivo y probando cada una de las diferentes funciones de este dispositivo, ¿ok? Del i70 Pro del Foxwell. Y si necesitan más información, quieren saber cómo adquirir este producto, de qué forma les va a llegar, cuáles son los precios y toda la información referente a la comercialización de este dispositivo, lo puedes encontrar en la descripción de este video o aquí en el link que te dejamos aquí, para que puedas ir directamente a la página del fabricante y hacer la solicitud por tu i70 Pro de Foxwell. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor escribe en nuestros comentarios y nosotros con gusto te daremos el soporte que tú necesites y lo que nosotros estaremos viendo. Así que recuerda, suscríbete a soloparamecánicos.com, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que tenemos actualmente en Solo para Mecánicos. Y la próxima semana, recuerda, vamos a hacer el review, la segunda parte del i70 Pro conectándolo a un vehículo automotriz. Nos vemos la próxima semana. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.